Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, paso a realizar actualización de los análisis correspondientes. Inicio con el futuro del DXY. Actualmente el precio nos validó un CSD, un order block, con esta vela de 4 horas que envuelve la anterior. Toda esta vela se vuelve una zona de altas probabilidades de reacción. Esto, el precio puede incluso caer hasta el 50% de este bloque o mitigar solamente el open de la vela, que sería este nivel clave marcado, y a partir de ahí dar una reversión al alza. Recordar que venimos de tomar justamente un bajo mensual anterior, asimismo como un previous weekly low, y tenemos pero mucha liquidez por encima. Yo establezco que si el precio va a empezar a realizar un retroceso, en mínimo podríamos esperar el DXY en los 97.500 o por acá 97.600. Ya si el retroceso va a ser en profundidad, podríamos incluso llegar hasta los 98.900 o incluso los 100.000 puntos para el DXY. O ya con los 99.000 me basta y sobra que el precio tome, por ejemplo, la liquidez de este previo weekly high. No sin antes, obviamente, remarcar que tenemos niveles internos de liquidez donde el precio puede reaccionar, ya sea en estos volumen imbalance, este o incluso este que se encuentra aquí. Yo por ahora estoy apostando o especulo en base también a todas las noticias de alto impacto que quedan por salir, cómo se han gestado las noticias de alto impacto de hoy y también asimismo como los discursos de Powell, Lagarde, etcétera, etcétera. Pienso que es muy probable que sí haya una reversión para el precio. La cuestión está en determinar qué tanto va a profundizar ese retroceso para nosotros, ¿no? Porque va a ser un retroceso de todo este impulso bajista. Ahora la cuestión es hasta dónde. Si va a ser un retroceso de nuestro daily range operativo intermedio, por ejemplo, sería desde este alto hasta este bajo, o trabajar simplemente con este rango operativo, desde este alto hasta este bajo y por ende un retroceso hasta los 97.500 antes de continuar a la baja y llegar a las proyecciones que teníamos realizadas. Eso por una parte. Entonces, eso en cuanto a lo que es el DXY de futuros. Ahora, actualmente, al DXY de CFD, yo como lo mencioné o lo vengo mencionando, tengo una proyección que es probable que llegue a los 95.215 puntos, pero asimismo, de igual manera, también espero un retroceso por parte del precio a niveles premium antes de continuar. Volumen imbalance o ineficiencia o zona premium de este último pequeño impulso. Esto para lo que es el DXY. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? O trabajando bajo esa premisa de que esperamos un retroceso para el DXY, se alinea, se alinea un poco con lo que voy a mostrar ahora con los activos del euro y la libra. Actualmente, los cierres de los cuerpos de velas a nivel diario fueron por encima del día anterior. O sea, son cierres alcistas, lo que puede indicar que aún va a haber, ¿sí?, precios más altos que el anterior. Obviamente esto no es una ciencia 100% exacta, pero cada vez, o al menos en las últimas semanas, el precio cada vez que cerró alcista con respecto al anterior día, siempre hemos tenido un día de continuación al alza. Ahora, esto nos puede dar también un indicio a que quizás el euro tome el previous daily high, del alto del día de hoy, del día martes, la libra no, y se genere esta SMT que nosotros necesitamos. Y como va a ser una toma de un liquidity pool daily, ya sea del high o
del high del euro o el high de la libra, las confirmaciones se van a dar mucho más rápido porque las vamos a esperar en H1 dentro de una sesión operativa lógica. Dado el caso que fuera eso, vamos a tener con mayor seguridad la probabilidad de un retroceso para nosotros. Entonces, en el euro tengo lo siguiente, que es muy probable que el precio tome el previous daily high, que es el alto que dejo acá, o se apoye dentro de toda esta zona, que se apoye dentro de esta zona, y a partir de ahí ver algún tipo de reacción a la baja. De lo contrario, es muy probable que el precio tome este previo del high, genere el SMT con la libra y a partir de ahí empezar a tener un retroceso. Definir como tal nuestro daily range operativo a nivel, vamos a llamarle daily, podríamos decirle. También va a depender mucho de cómo cierre esta vela diaria del día miércoles, pero eso nos podría definir dos daily range operativos, ya sea desde este bajo hasta este alto o desde este bajo, que es el que genera todo el impulso. Entonces sacar dos puntos de retroceso. Uno sería, suponiendo que el precio aún no genera un nuevo alto con respecto al anterior, hasta los 50%, los 1.14 500, 1.14 500 puntos, o por ejemplo que el precio me realice simplemente un retroceso de este último daily range a los 1.16. En todo caso, no vamos a necesitar tanto retroceso para poder salir. Un retroceso a esos niveles, estamos hablando de una caída de más de 100, 150 puntos. Pips, perdón. Actualmente tengo este sell side liquidity por encima, que son justamente unos equal highs mensuales. Entonces, estamos a unos 125 pips. Realmente no preveo que el precio llegue ahí antes de hacer un movimiento bajista y dar nuevamente un impulso al alza, pero está marcado esa zona por si acaso. Ahora, en lo que es con respecto a la libra USD, tomamos el alto mensual anterior, pero en diario no hemos tenido una confirmación, dado que esta vela no fue un 6SD, o sea, no validó el very short del block y sí cierra por debajo con clara presión vendedora de este último high. Pero eso no quiere decir que el precio no pueda cubrir con una vela alcista todo esta week. De igual manera, yo prestaría mucha atención, por ejemplo, quizás a esta zona, aquí, donde está la X, aquí a este nivel, prestaría atención si el precio llega ahí, a esa zona, para poder vender. De lo contrario, de igual manera, si no podríamos seguir con rangos de corto plazo, tenemos un impulso, retroceso, impulso. O sea que el precio va a dar probabilidad de compra. Pero como el DXY está alineado a seguir subiendo, entonces es probable que el precio directamente a partir de esta zona o de estos niveles dentro de la sesión operativa de Londres o de Nueva York empiece a caer. Em, de igual manera siempre es importante que estemos atentos a el price action dentro de una sesión operativa. Eso por mi parte de lo que es la libra. Si la libra, por ejemplo, me genera un nuevo daily range, ¿no? Decimos, bueno, si este bajo no es capaz de generar un nuevo alto con respecto al anterior y es roto y generamos un daily range, un rango operativo desde este bajo hasta este alto, es muy probable que el precio pueda llegar hasta los 1.35789, que es nuestro nivel, el 50% o el equilibrio de todo este impulso antes de continuar al alza. Recordemos que a nivel macro, tanto el euro como la libra están alcistas y el DXY bajistas, pero necesitamos algún tipo de retroceso antes de continuar al alza. Si el precio retrocede, me gustaría ver qué acción del precio o qué reacción tiene dentro de este nivel clave, que vendría a ser este breaker o este bloque, toda esta zona. Y
Si no respeta acá, quizás llegar hasta el 50% de esta ineficiencia o el Inverse Fair Value Gap, ya lo iremos viendo conforme se vaya desarrollando la acción de precio. Por ahora, lo que necesitamos es justamente que el precio nos dé algún tipo de información. Si quiere seguir bajista, o sea, si vamos a tener un precio bajista, necesitamos un SMT contra el euro. De lo contrario, esto va a seguir al alza. Em, Activos como el LAUD USD. Ayer a la noche había justamente marcado la probabilidad o la posibilidad de que si queríamos un LAUD USD bajista, el precio tenía que pasar por debajo de este Fair Value Gap y retestear y recién caer. El precio nunca hizo eso, directamente lo respetó, podríamos decir que lo respetó. Entonces, eh, aún aquí nos encontramos como encerrado en una situación. El precio con este bajo no me genera un nuevo alto con respecto al anterior, pero sí tengo liquidez por encima que vendría a ser un previous daily high. Y por debajo, perdón, por debajo tenemos el previous daily low. Entonces, previous daily low. Entonces, es probable que el precio aún pueda hacer un push alcista antes de dar una reversión. De igual manera, además, ¿por qué? Porque aún no mitigó este nivel clave que teníamos marcado a nivel semanal o mensual. A diferencia de lo que es, por ejemplo, el NZD, que el NZD sí marcó, sí llegó a mitigar ese key level que teníamos marcado, pero nunca realizó la acción de precio correspondiente para validar una reversión. Lo que hizo fue llegar a mitigar ese nivel clave, tener una reacción, sí, tener una reacción y generar, por así decirlo, este 6SD. Pueden observar cómo el precio retorna y actualmente lo estamos testeando, pero aún no ha respetado. Por lo tanto, es probable que quizás el precio pueda, durante una sesión operativa, apoyarse en algún nivel, ya sea este Inverse Fair Value Gap o incluso un poco más arriba, esta ineficiencia, antes de continuar a la baja. Me gustaría realmente que el precio a partir de estos niveles, en lo que es el NZD USD, empiece a caer, ¿sí? Eso sería todo para lo que son los activos de Forex. Actualmente podríamos establecer que el alto semanal en el NZD lo formó el día martes y por ende en lo que resta de la semana es simplemente un desarrollo bajista. Todo va a depender siempre y cuando se respete esta zona. Así que bueno, eso sería todo. Realmente no hay no hay nada más que esperar. Realmente es todo lo que nos queda, esperar.